Y a continuación tenemos la participación de don Julio Abad Sorribes, psicólogo responsable del Centro de Día Guillén Despuig aquí en Valencia y dedicado a el trastorno del juego con todas sus derivaciones, que nos va a exponer la ponencia Evolución de los centros de día en época de pandemia, transformación de la terapia presencial en la modalidad online. Lo que yo de entrada agradezco muchísimo a Julio Abad el esfuerzo realizado para hacer esa adaptación, digamos, a las tecnologías, que a veces es un pelín complejo, pero que todos poco a poco vamos aprendiendo. Adelante, don Julio. Buenos días, gracias por tus palabras. Deseo también a todos que estén bien o razonablemente bien en medio de esta pandemia que nos ha tocado en este momento, que nos ha tocado vivir. Y bueno, también aprovecho para recalcar que, como viene siendo habitual, nos reunimos para hablar de las cosas que nos importan, que nos ocupan en este campo del juego, pero precisamente este año pues lo vamos a hacer online. Vamos a romper con la norma que hasta ahora, pues, de reunirnos físicamente, ¿no?, en 3 dimensiones. Este año lo vamos a hacer en 2. Entonces, bueno, yo voy a empezar poniendo aquí. Vale. Pues bueno, como dice el título y como ha comentado Paco, ¿cuál es la evolución en época de pandemia de una atención presencial y, digamos, natural, normal, a otra que ahora, pues, cada día está siendo como más habitual, ¿no? Vale, nos hemos ido al final porque, perdón, pero esto es lo que tiene a veces también la tecnología. Bien. Esto ha sido un proceso. La pandemia no ha puesto, digamos, nada en marcha. La pandemia, o mejor dicho, el confinamiento, lo que ha hecho ha sido forzar y generalizar que una atención que ya se estaba realizando por diferentes motivos de forma online, pues ahora ha sido más generalizado. De forma ocasional, ya se atendía a personas que por diferentes motivos, por situaciones pues de distancia, de distancia geográfica en este caso, movilidad, pues ya se atendía desde hacía unos años de forma online, por lo menos lo que era la atención individual. Y en general la experiencia pues, que nosotros teníamos o que nosotros percibíamos con estas personas estaba siendo positiva. Es decir, aunque todavía nos parece que la asistencia online puede ser distante, puede ser fría, pues depende. En muchos casos puede ser igual de positiva que la presencial o por lo menos desde nuestra experiencia. Y en este caso quiero insistir también que lo que vamos a comentar, o lo que yo voy a comentar, es un poco basado en lo que hemos vivido y en lo que yo he vivido durante este proceso. PATIM, el día 13 de marzo, pues tomamos la decisión de cesar de atender de forma presencial por razones obvias y teníamos claro que teníamos que seguir atendiendo a las personas, a las familias que de alguna forma, o por lo menos han depositado en su mayoría la confianza en nosotros. Y este era uno de los compromisos, ¿no? Tenemos que seguir atendiendo y bueno, contábamos con esa experiencia de asistencia online y nos planteábamos, pues, generalizar esa atención a todas las personas de forma online. La cuestión era un poco cómo lo articulábamos, ¿no? Cómo hacíamos esto teniendo en cuenta sobre todo 2 cosas, ¿no? Por un lado, tenemos un perfil en donde pues, podemos tener personas muy jóvenes y personas no tan jóvenes que de alguna forma pues, están más o menos familiarizados con esta nueva fórmula de conexión, con esta nueva fórmula a la hora de acercarnos a las personas,
mucha gente tenemos familia fuera y ya utilizábamos este tipo de estrategia, pero bueno, hay algunas personas que no tienen ni posibilidad de tener una conexión o no tienen posibilidad de tener a su alcance pues tablets o ordenadores. Bueno, esta era una de las cosas que en principio queríamos prestar atención. La otra era cómo lo íbamos a hacer. Entonces, primero empezaremos hablando sobre todo del perfil. Como comentaba, ¿no? El jugador o la jugadora, que también las hay, por el perfil que nosotros atendemos, es un perfil muy cercano a la tecnología y de alguna forma a todo lo que tiene que ver con Internet y el tema online. Entonces, en principio, este problema no era un problema que nos paraba, o sea, o que teníamos que perder el tiempo con esto, porque la mayoría tienen un aparato, tienen una conexión a Internet. Entonces, teniendo en cuenta también la brecha digital, teníamos que tener en cuenta que fuera de acceso fácil, es decir, a la gente, yo por lo menos en mi propia experiencia a la hora de utilizar según qué plataformas, pues un link a veces es complicar la vida. Entonces, algo que tuviera muy buen acceso, que fuera fácil y sobre todo, y en esto ya también me pongo yo, la seguridad. Estoy un poco paranoico con estas cosas. En algunos de los casos también teníamos que hacer como una especie de previo, tampoco nada importante, pero bueno, algunas estrategias para tener una comunicación y una buena comprensión, porque, la comunicación a través de las plataformas, pues digamos que no es tan, a la hora, sobre todo en el lenguaje, no es tan dinámica. Entonces, pues bueno, simplemente comentar con ellos previamente, con algunos de ellos, no con todos, insisto, cómo iban a relacionar, cómo íbamos a relacionarnos, sobre todo, cómo íbamos a hacer esto. Y también, pues, practicar. Las primeras semanas fueron un poco de práctica, ¿no? Entre teléfono, luego videollamadas, utilizando esto, un poco ir aprendiendo, ¿no? Con ellos, ¿no? Y luego también algo importante para mí, que era eliminar las barreras de muchos pacientes, pero también a veces de muchos profesionales, ¿no? Los profesionales muchas veces pecamos como de una especie de necesidad, o no sé cómo decirlo, de que esto tiene que ser presencial. Pues bueno, en este caso puede ser presencial, pero no tiene por qué ser un inconveniente bajo mi punto de vista, por supuesto, en la atención online, sobre todo, como luego veremos en las conclusiones, porque al final la respuesta de las personas, de los pacientes, yo diría que es buena. Yo en conclusión diría que es buena. Entonces, ver también cómo eliminábamos esas barreras al principio de que yo no me declaro o que muchas veces somos reticentes a la hora de hacer estas cosas. Por otro lado, otra de las cosas que al principio, por lo menos a mí me preocupaba bastante, que ya como he comentado antes, era la seguridad. No he podido descubrir, yo por lo menos no he podido descubrir ninguna aplicación que encaje. O sea, las hay, mejores, peores, pero una que encaje con ese sentido que yo de alguna forma entiendo por seguridad en cuanto a confidencialidad con el paciente, confidencialidad de datos y todo este tipo de cosas. Os he dejado aquí un link, es la Agencia Española de Protección de Datos, donde podéis comprobar, donde podéis querer mirar si tenéis curiosidad. Ahí tenéis muchas o casi todas las plataformas, redes sociales que hoy nos sirven para estos menesteres y os explican y os indican cuáles son las que cumplen los niveles de privacidad o qué nivel tienen, cuáles son las mejores pues para según qué cosa. Pero bueno, hay muchas, WhatsApp, Duo, Zoom, Skype. Entonces, curiosamente y paradójicamente, WhatsApp es una de las que más cumple. WhatsApp tiene, o en principio eso es lo que parece, este compromiso de que lo que hablamos es cifrado y va de persona a persona, es decir, no hay un intermediario. Duo, que es una aplicación de Google Chrome, también cumple con este criterio. Las dos, para mí, cumplían con el tema de facilidad en cuanto a acceso,
no son difíciles para ninguna persona. En general, yo diría que no son difíciles para ninguna persona. ¿Y quién no tiene WhatsApp hoy en día? Es decir, yo creo que nadie que tenga un teléfono móvil, alguno habrá seguro, porque no se puede tampoco, pero WhatsApp, entonces, para nosotros era una solución inmediata, rápida, y a través de WhatsApp, cuando empezamos, podíamos conectarnos hasta 4 personas, ahora son 8. En dúo también, que esto es importante luego para las intervenciones grupales, permite en lo que son los PCs no, pero en lo que son los teléfonos móviles, lo que es el sistema Android, sí que permite hasta 11 conexiones. Entonces, estas dos son las que yo más he utilizado durante este tiempo y que, vuelvo a repetir, cumplían pues esto que para mí era tan importante como era, por un lado, la seguridad y luego la facilidad de acceso y, sobre todo, que cualquier persona tiene. A la hora de hablar con los pacientes, de tener una sesión con ellos, pues bueno, es muy fácil. Rápido, algunas conclusiones. La famosa frase que ya se ha oído, yo creo que hasta la saciedad, que la terapia online y bueno, todo lo que tiene que ver online ha venido para quedarse. Vamos, por lo menos a medio plazo yo creo que es cierta, o sea, esto ha venido para quedarse. Yo creo que no ha venido para sustituir a nadie o para sustituir las otras, yo creo que es complementaria, yo creo que nos puede venir bien. Algo que, como comentaba al principio, para nosotros es importante, garantiza la atención tanto al paciente como a su familia en todos los casos o en la mayoría de los casos, pase lo que pase, ¿no? Es igual de eficaz en la mayoría de los casos, supone un ahorro de tiempo y de dinero muchas veces también para la persona, para el usuario, para el paciente, muchas veces por temas de desplazamiento, parking, bueno, pues puede suponer un ahorro, o así por lo menos ellos lo comentan, facilita el acceso a personas que por el motivo también que comentábamos al principio han tenido dificultades de movilidad o han tenido otras dificultades. También flexibiliza los horarios. Muchas veces una conexión con un paciente puede hacerse en un horario quizá más amplio o con otra flexibilidad. También es verdad que no todo es positivo y hay algunas cosas que deberemos de tener en cuenta. Y es que en algunas personas puede ser una estrategia de afrontamiento, pero no positiva, sino el no venir a la asistencia presencial, pues en algunos casos puede ser una forma de evitación o de escape y, bueno, esto lo tenemos que detectar también para trabajarlo. Yo creo que después de todos estos meses haciendo atención online, luego volver a la presencial online, yo, en mi opinión, creo que es mucho más agradecida si se intercala las dos. Es decir, si elegimos una de las dos en un caso individual, ya me voy a los casos concretos y de alguna forma la vamos intercalando con alguna sesión presencial. O al contrario, si tenemos gente que le puede favorecer más la asistencia presencial, aprovechar la asistencia online para alguna sesión que por el motivo que sea presencialmente no se puede hacer. Bueno, yo recuerdo ahora un caso de un señor que se quedó confinado, bueno, podría haberlo solucionado, pero se quedó confinado en un pueblo cerca de Teruel y es un pueblo pequeño que, bueno, y en aquel momento no podía salir, ¿no?, del pueblo, o tendría que haber hecho, y como también, pues, por una cuestión de enfermedad estaba de baja, aparte del problema con el juego, pues estaba de baja, pues bueno, este señor durante ese periodo de tiempo pues pudo acudir a todas sus sesiones y a todas sus intervenciones sin ningún tipo de problema, ahí en medio de su montaña tranquilamente. Y también es cierto que algunas personas no la aceptan, como comentaba al principio, hay que eliminar barreras, aunque hay algunas personas que directamente pues no la aceptan o no la ven o no se sienten cómodos con ello. Entonces, como punto final, para mí, la experiencia que he tenido durante este tiempo es que la eficacia, pues habrá que ver con el tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que
algo que para nosotros es muy importante, es que hemos conseguido mantener la adherencia. O sea, no hemos tenido durante el proceso, durante el tiempo de confinamiento, ningún abandono. Ninguno es ninguno. Ningún abandono. Ha sido algo bueno, que yo creo que merece la pena recalcar. Algunos de ellos, cuando hemos vuelto al tratamiento presencial o presencial online, porque en este momento estamos manteniendo los dos, pues lo que nos han sugerido, lo que nos han pedido es algunos seguir llevando su seguimiento de forma online, por muchos motivos. Traslados, coches, horarios, de alguna forma pues lo hemos mantenido. Yo algo que he notado también, esto es una sensación, es que a veces parece que se sientan más cerca de nosotros. El hecho de tener esa intervención con nosotros, a lo mejor desde su propia casa, desde su propio salón, a veces incluso desde su habitación, a veces ha hecho que esto que es tan importante para nosotros, ¿no? Pues que haya esa cercanía, que haya ese contacto quizá que parece que se sienten más cerca del profesional. Evidentemente no todos. Y bueno, sí que es cierto que al principio, antes de comenzar este proceso, tuvimos 2 abandonos, pero solo 2. Y también creía que era cuestión de comentarlo. Pero fue al principio. Durante el proceso no hemos tenido ningún abandono. Y hasta aquí. Muchas gracias y... Muchas gracias, Julio, por tu intervención. Marta Sancho, desde el Hospital Sant Pau de Barcelona, nos dice que ellos utilizan la plataforma Webex, que luego tendrá oportunidad de exponerla en su intervención. Y me parece muy oportuno, porque ha habido alguna pregunta al respecto, que consideres que estas plataformas online no son, digamos, de eliminación de lo que significa lo presencial, sino que son absolutamente complementarias de las actividades presenciales y que evidentemente tienen muchísimas ventajas y que el calor, el clima de relación interpersonal puede potenciarse igualmente. Muchísimas gracias por tu intervención y seguimos adelante con el programa, que vamos un poco justos de tiempo. Gracias, Paco. Gracias.